Yo nací en Bucaramanga. Mi papá era médico, pediatra, y mi mamá pues dedicada a la casa. En una familia donde mis dos padres, que son pues mi papá de Santander y mi mamá del Valle, coincidencialmente huérfanos de padre y madre muy jóvenes. Entonces no conocí los abuelos. Unas tías, hermanas de mi papá, solteras, pues yo creo que asumieron el papel como de abuelas, ¿no? Y yo creo que el cariño de los abuelos debe ser como el que recibimos de ellas. Ellas vivían en un pueblito al lado que se llama Girón y pues esa era como la casa donde se reunía la familia, donde íbamos todos los domingos, muy cariñosas, supremamente cariñosas. Entonces ahí en medio de ese cariño y esa protección familiar fue mi primera infancia. Pues mi papá estudió en el San Pedro, o sea que era tradición familiar estudiar con los jesuitas. Insistía que yo quería ir al colegio, Era muy pequeñito. Digamos que en esa época el colegio San Pedrito era de los jesuitas, pero estaba regido por las siervas de San José, por monjas. Recuerdo mucho los pisos rojos del colegio San Pedrito, un baldosín rojo lustrado, o sea, la limpieza del colegio y el cariño de las profesoras. O sea, me acuerdo hasta de los nombres, ¿no? La señorita Cecilia, la señorita Nubia. Inclusive sigo en Facebook a una de las profesoras que todavía vive, que es la señorita Nubia. Entonces, muy, muy amorosas. Y las monjas pues eran más estrictas, pero también eran digamos, cariñosas. Pues como todos los niños me llevaban a ortodoncia preventiva en esa época. La odontóloga era amiga de la casa, además esposa de médico, entonces pues compañero de mi papá, el doctor Peralta, y Blanca era compañera de mi papá en el sentido que estudiaron a la vez y ella era javeriana. Y pues creo que esa decisión de estudiar odontología siempre estuvo en mi corazón. Mi papá me influyó un poquito que estudiara medicina, que no sé qué, pero finalmente pues terminé en odontología, que era lo que quería. Yo empecé a estudiar en la Santo Tomás de Bucaramanga y desafortunadamente fuimos víctimas de la violencia. Mi papá ocupaba un cargo público, fuimos amenazados y nos tocó venirnos. Entonces, pues me vine a Bogotá, nos vinimos toda la familia a Bogotá, vine acá y toqué las puertas y pues el padre Donaldo Ortiz pues me recibió. Yo creo que la madurez que adquiere uno con un golpe de esos es total. Lo sacan a uno de su sitio de confort, ¿no? A una ciudad grande, a un sitio que no conoce a nadie. Entonces la madurez que uno adquiere es enorme. Parte de lo que soy o lo que hemos logrado es gracias a esa madurez que adquiere uno súbitamente, ¿no? En ese momento, en esa época, la Facultad de Odontología era como un colegio, llamémoslo así, porque todos entrábamos y veíamos las mismas cosas en el mismo momento. La carga académica era supremamente fuerte y prácticamente todos vivíamos de 6 de la mañana a 6 de la tarde o 8 de la noche inclusive en el laboratorio. O sea, nosotros íbamos a las clases teóricas, a nuestras clínicas y el resto del trabajo manual que hay que hacer en el laboratorio. Entonces vivíamos aquí, éramos todos amigos y compañeros y nos ayudábamos y que se me dañó esto, algunos eran más hábiles para unas cosas que otras, entonces le ayudaban a uno a hacer determinadas cosas, orientarlo. Era una vida muy agradable. Desde el pregrado decidí especializarme en periodoncia, que es mi rama. Entonces hice rural en la Fundación Solidaridad por Colombia, en el barrio Patio Bonito, un año, una experiencia muy enriquecedora. Cuando estaba terminando el rural, llegó la época de presentarse las especializaciones. Yo lo tenía claro y me presento y paso. Entonces, pues hice un crédito en el ICETEX y con el crédito estudié. Termino el posgrado y en diciembre me gradúo y en enero me llama un profesor de la Javeriana, profesor Gómez, que era el director del departamento y fue mi director de tesis y me dice que si quiero vincularme a la Javeriana como profesor.
Simultáneamente empiezo a abrir mi práctica privada y a trabajar con amigos en sus consultorios. La vida de la práctica independiente es una vida que es con paciencia. Mi ingreso a la universidad empezó en pregrado, en 10º semestre, en la clínica de último año. Y luego me fueron vinculando a diferentes cosas, ya entré a posgrado. Me llaman a servir como director del posgrado de periodoncia. Después me llamaron a servir como director de departamento. Duré ahí como unos 8 años tal vez. Y en los últimos 5 años he sido director de los posgrados. Con los estudiantes hay que ser muy paciente, porque es que ellos están aprendiendo. Entonces hay que ser paciente, orientar, y eso se lo va dando a uno el tiempo y los años. Lo que yo estudié en la especialización a lo que se hace hoy, claro, las bases son las mismas, pero las técnicas han cambiado enormemente, los materiales, sobre todo acá en la Javeriana se preocupan mucho que el profesor esté actualizado, y lo primero que hacen es capacitar a los docentes, y pues eso es una ganancia enorme. He tenido la fortuna de atender a los directivos de la universidad desde que era estudiante. Cuando estaba estudiando posgrado, era el periodoncista del padre Giraldo. Le tuve que hacer cirugías y el padre Giraldo pues ya era una persona mayor, tenía muchos problemas sistémicos, o sea, y pues yo lo operaba y decía, ay Dios mío, que el padre Giraldo no se vaya a morir con esta cirugía. Los valores que destaco de la Javeriana son el compañerismo, la ayuda mutua. Ese es uno fundamental. Esa parte del himno de la Javeriana que dice que siempre estará a tu lado la misma sangre de Javier. Eso es algo que es una impronta que tenemos y que creo que es algo particular nuestro. Este portarretratos grande son mis hijos y mi señora. Una de mis aficiones ha sido los viajes. Eso es el Chauchafen, la entrada a Chauchafen, y es algo mágico. O sea, tal vez representan momentos gratos de vivir en familia. El golf es el único deporte que practico realmente. Obviamente uno ya mayor no puede ser campeón, ni pretendo serlo, pero es una afición que es muy agradable. Quienes no lo practican creen que no es un deporte, y pues es un error. Y que es una cosa que es muy fácil, es muy difícil. Mi señora juega, mis hijos juegan, y ahora estamos retomándolo nuevamente con mi hijo, que pues ya es inclusive profesor acá en la Javeriana. Entonces como que se ha vuelto un tiempo de compartir muy agradable. La cocina es un hobby que me encanta, ¿sí? Dicen que cocino muy bien. Y me encanta. Por ejemplo, en la pandemia nos fuimos para la finca los 2 primeros meses, prácticamente fueron como 70 días. Y en los 70 días hice 70 menús diferentes. Y veo ahora por Facebook, sale una receta y digo, esto me llama la atención. Y el fin de semana siguiente voy, compro los ingredientes y la ensayo. Creo que a todos nos gusta leer. Lo que pasa es que de pronto no todos hemos encontrado cuál es el género que nos gusta. Yo encontré en la novela histórica el género que me apasiona. Y sobre todo un tema, la historia de Roma. Uno lee y ve que la humanidad ha sido la misma desde hace 20 siglos. El hombre no ha cambiado. Los métodos, todos han cambiado. Pero lo que es la envidia, la lucha por el poder, los sentimientos de amor, todo es el mismo. Y pues vivo explorando autores y todo, y es uno de los temas que me gustan. Se me viene en este momento a la memoria una estudiante de pregrado, estudiante mía en la preclínica de periodoncia, y tenía dificultades. Ella coincidencialmente terminó su carrera y hizo
posgrado de periodoncia. Un día estábamos conversando y me dice, doctor, yo le debo a usted ser periodoncista por usted. Yo le dije, ¿por mí? ¿Por qué? Doctor, usted muy probablemente no se acuerda, pero yo tenía muchas dificultades en entender determinado tema y usted cogió y me dijo, vamos a aprender. Y en un salón cogió tablero y se puso y me dio a mí sola la clase de qué era lo que yo no entendía. Y a partir de ese momento me enamoré de la periodoncia. Yo le debo a la universidad todo, porque después de que entré de profesor, todos los días uno aprende. Yo digo que uno aprende más con los estudiantes que lo que uno de pronto puede darles a los estudiantes. Está en permanente actualización, escuchando a los jóvenes. Los estudiantes buenos son los que menos necesitan docente. Los estudiantes que les cuesta son los que más necesitan que uno esté ahí ayudándolos, porque los buenos, un libro puede ser suficiente o un video, pero los que tienen dificultades son los que necesitan que el docente esté ahí. Entonces, y eso es muy bonito y muy gratificante, porque estamos formando. Entonces, la pasión es uno de los elementos más importantes que uno debe transmitirle a los estudiantes. La pasión por lo que se hace.